Buenas tardes, desde Honduras le saluda nuevamente el profesor Odilio Flores y seguimos con estos ejercicios de Física Universitaria volumen 1 de John Friedman y Cyr Szymanski. Vamos con el ejercicio 1.34. Use un dibujo a escala para obtener las componentes X y Y de los siguientes vectores. Para cada vector se dan la magnitud y el ángulo que forman medido desde el eje más X hacia el eje más Y. Entonces en el inciso A nos dan una magnitud de 9.30 metros y en un ángulo de 60 grados. Entonces con estas reglas lo que hice yo es, ¿verdad? Primero con el transportador, ¿verdad? Medí el ángulo de 60 grados. Vamos a ver si lo logran ver ustedes ahí. El ángulo de 60 grados, ¿verdad? Aquí más o menos lo pueden ver, ¿verdad? Aquí para llegar a 90 faltarían 10, 20 y 30. Ahí está el ángulo de 60 grados. Y también, ¿verdad? Medí con esta regla que está acá ahorita horizontal, ¿verdad? Medí a razón de... medí los 9.30, creo que lo hice a razón de 1 centímetro por cada metro. Y también, ¿verdad? Y también se hizo lo mismo, ¿verdad? Y también se hizo lo mismo para medir, ¿verdad? Este componente en Y. Pueden ver el componente en Y que tiene 8 y un poquito más. Entonces yo le calculo 8.1 metros el componente en Y. Y el componente en X, ¿verdad? Aquí pueden verlo más o menos que tiene 4.6, ¿verdad? 4.6, no sé si lo pueden ver ahí lo suficiente, ¿verdad? 4.6, 4.5, 4.6 y acá también arriba, ¿verdad? 8.1, un poquito más de 8.1, le calculé 8.1, ¿verdad? Lo que hice fue medir, ¿verdad? Con el transportador y la regla, ¿verdad? Estas distancias así como nos lo están pidiendo, ¿verdad? Ese es el inciso A. Ahora que nos dicen el inciso B, una magnitud de 22 kilómetros y un ángulo de 135 grados, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí está el ángulo de 135 grados, ¿verdad? Este ángulo tiene 135 grados, ¿verdad? Tiene 22 centímetros con la regla, ¿verdad? Utilicé 22 centímetros la resultante, el vector que nos dieron, ¿verdad? El vector que nos dieron, y puedes ver que aquí midiendo el componente en Y, ¿verdad? Nos da que es 15.5, algo así tiene ahí. Vamos a ver si hacemos un acercamiento. Ahí está 15.6 y fracción, ¿verdad? 15.6 y fracción, ¿verdad? Y midiendo eso con la regla, pues sería 15.6 kilómetros, pueden ver ahí, ¿verdad? 15.6 kilómetros, ¿verdad? Y en Y nos da más o menos 15.2, más o menos aquí, ¿verdad? 15.2 podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dan en el inciso C. En el inciso C nos dicen 6.35 centímetros, ¿verdad? Y un ángulo de 307, ¿verdad? 6.35 centímetros, entonces yo le escribí que aquí lo hice a una escala doble, ¿verdad? Una escala doble, es decir, 12.7 centímetros, o sea, 2 centímetros es 2 centímetros de la regla, 1 centímetro de la magnitud, ¿verdad? Y nos dice 307 grados, ¿verdad? 307 grados desde, ¿verdad? En sentido antihorario, entonces serían 53 grados, ¿verdad? Este ángulo. Pero bueno, lo que nos están pidiendo es las magnitudes. Vamos a aumentar un poco. Nos están pidiendo los componentes, ¿verdad? Entonces podemos ver que este componente en X da aquí 3.7, perdón, como 7.7, si usted lo divide entre 2, ¿verdad? Porque recuerde que cada centímetro de la regla representa, así lo hice, 2 centímetros de la magnitud, entonces más o menos ahí me está representando 7.7, 7.8, vamos a poner 7.7, entonces me está dando esa magnitud 3.7
85 exactamente, aquí lo escribí yo, 3.8, ¿verdad? Y en la magnitud, ¿verdad? Y en la magnitud del eje, ¿verdad? Mira, aquí está en 0 del eje, el componente en Y, entonces aquí nos da como 8.2, ¿verdad? A ver, no, perdón, que es 8, 9, 10 casi 10.2, ¿verdad? Entonces entre 2 es 5.1 más o menos, ¿verdad? 5.08, porque no sé si logran ver bien aquí ustedes, aquí exactamente 10, luego está el 1 y adelantito del 5.1, y al dividirlo del 10.1, al dividirlo por 2, más o menos según mi estimación 5.08, ¿verdad? A ver, pude haber escrito 5 exactos, ¿verdad? Por 1 milímetro que falle, ¿verdad? No creo que haya problemas. Ok, entonces en este otro nos dice, el 1.35 nos dice calcule las componentes X y Y de los vectores que están en esta figura. La figura 1.34, que el vector A, ¿verdad? El vector A va hacia el sur con 8 metros, el vector B va norte 30 grados este con 15 metros, el vector C va sur 65 grados oeste, ¿verdad? Y el D sería, ¿verdad? Norte 53 grados oeste con 10 metros de magnitud, el C con 12 metros. Ok, entonces aquí estoy primero con el A. El vector A es este, de 0, ¿verdad? Va totalmente hacia el sur y tiene 8. Entonces, por lo tanto, como está exactamente sobre el eje X, entonces su componente en Y es 0, perdón, en X es 0, y su componente en Y es negativo 8 porque va hacia abajo del origen, ¿verdad? Entonces no hay que utilizar función seno ni coseno porque está exactamente sobre un eje, en este caso el eje X. El vector B, ¿verdad? Que mide 15 a 60, ¿verdad? Y este ángulo mide 60 grados, este mide 30, el que nos tira la figura, este mide 30, entonces este otro mide 60, ¿verdad? Entonces para calcular el componente en X sería el coseno de 60, ¿verdad? El coseno de 60, entonces aquí lo tengo, coseno de 60 por la magnitud que es 15 metros y eso es igual a 7.5 metros, ¿verdad? Y el componente en Y, ¿verdad? El componente en Y, que sería este así, más o menos, ¿verdad? Ese es igual al seno de 60, ¿verdad? Por 15 metros, que eso es igual a 13 metros. Eso es igual a 13 metros en el caso del vector Y. El vector Y, ¿verdad? Nos dice que es 205 porque nos decía que, si recuerda la figura, este ángulo mide 25 grados, ¿verdad? Y 180 más 25, ¿verdad? Todo esto es 205 grados, ese sería el ángulo de teta, ¿verdad? Sin embargo, usted puede calcularlo con el ángulo de 25, pero teniendo en cuenta que es en qué cuadrante está, que en este tercer cuadrante que está el vector, ¿verdad? Los senos son negativos y los cosenos también, ¿verdad? Entonces yo hice uno con 205 y otro con 25, ¿verdad? Y da el mismo resultado, solo que en el de 25 yo tengo que tener cuidado de ponerle los signos. En el de 205 le tira directo al resultado, es decir, el seno de 205 grados por 12 metros, que es la magnitud del vector, su componente en Y es, ¿verdad? Negativo 5.07 metros. El coseno de 25 grados por 12 metros es positivo 10.88, ¿verdad? O 10.9 para trabajar con 3 cifras significativas, ¿verdad? Pero como el coseno está, ¿verdad? Como este vector está en el tercer cuadrante y en ese los valores de las X, los cosenos son negativos, por eso le escribe menos negativo 10.88 o 10.9. Vamos con el inciso, perdón, con el vector D, ¿verdad? Con el vector D solo quiero mostrarles algo aquí. El vector D nos da un, ¿verdad? Nos dice 37 grados aquí, es decir, 143, ¿verdad? 143 sería el ángulo de teta, ¿verdad? Y 37 el ángulo acá. Como le digo, usted puede trabajar con el ángulo de teta y ya le tira los signos de un solo, o puede trabajar con el ángulo en referencia y tener cuidado, ¿verdad? En qué cuadrante está según el seno o el coseno. Entonces con esto
antes de mostrarles bien la figura aquí, solo quiero mostrarles, ¿verdad? Que estos resultados, ¿verdad? Están debidamente más aceptablemente medidos con estos instrumentos, ¿verdad? Voy a quitarlos porque no se mira el vector, ¿verdad? No se mira el vector, permítanme. ¿Verdad? Aquí tenemos ya el vector. ¿Verdad? Aquí tenemos el vector, lo vamos a hacer más pequeño. ¿Verdad? Aquí tenemos el vector, ¿verdad? Entonces, su componente en X sería, como yo trabajé con este ángulo que es 37, ¿verdad? Sería el coseno de 37 por 10 metros. Y como este coseno aquí es negativo, ¿verdad? Entonces este valor debe de ser negativo, ¿verdad? Porque en este tercer es negativo. Luego el seno, ¿verdad? El seno de 37 por 10 metros, en este caso no hay problema porque el seno es positivo. Entonces más bien aquí es positivo 6 metros, ¿verdad? El componente en Y, ¿verdad? Repito, el componente en X aquí en este segundo cuadrante, los cosenos son negativos porque las X son negativas, ¿verdad? Pero las Y, entonces los senos son positivos porque las Y son positivas. En el siguiente ejercicio dice el 1.36, sea el ángulo θ el que forma el vector A con el eje más X medido en sentido antihorario a partir de ese eje. Obtenga el ángulo θ para un vector que tiene las siguientes componentes, ¿verdad? En sentido antihorario, las siguientes componentes. Entonces sabemos que el ángulo θ es igual al arco tangente del componente en Y entre ¿verdad? El componente en X. Entonces, al aplicar, ojo con esto, ¿verdad? Al aplicar, vamos a ver si tenemos espacio aquí para utilizar la calculadora. Aquí vamos a tener el cuidado, mejor no. Aquí vamos a tener el cuidado de que sabemos que el componente en Y es negativo y el componente en X es positivo, es decir, en donde los senos son negativos y las Y son positivas y las X son positivas, en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En el cuarto cuadrante las Y son positivas y las X son, las Y son negativas, perdón, y las X son positivas. Por lo tanto, este ángulo me lo tiró negativo 26.6 grados, ¿verdad? Que es correcto, ¿verdad? Es correcto porque los ángulos negativos son los que se miden en sentido horario, ¿verdad? Pero para hablar, pero a nosotros nos interesa el ángulo θ, es decir, como nos dice el ejercicio, en sentido antihorario. El ángulo θ sería, ¿verdad? 190 más 90 más 90 más, ¿verdad? Más el ángulo menos, o los 360 menos el ángulo que nos dio, ¿verdad? Un ángulo positivo es igual a 360 menos el ángulo negativo, ¿verdad? O 2pi menos los pi negativos del ángulo. Ok, entonces este negativo 26 es el resultado de dividir a negativo, de hacer el arco tangente de negativo 1 sobre 2 metros, ¿verdad? Pero en realidad este no es el ángulo θ, lo dejo ahí solo para que sepan que a partir de ese ángulo θ, ¿verdad? Le restamos ese ángulo negativo a 360 grados y nos dio el ángulo real de θ, ¿verdad? El ángulo real de θ, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Es 333.4. Si trabajamos a 3 cifras significativas, debería ser 333 cerrado, ¿verdad? Ok. En el caso B hacemos la misma operación, sabemos que el ángulo θ igual al arco tangente del cociente del componente en Y sobre el componente en X. Ambos son positivos, entonces este va a ser en el primer cuadrante. En el primer cuadrante es donde las X y las Y son positivas. Entonces más o menos este sería el ángulo, ¿verdad? Y el arco tangente de 1 sobre 2, ¿verdad? Es 27 grados. Es 27 grados aproximados, 26 y fracción aproximada a 27. Aquí tenemos el inciso C en donde nos dan que la X es negativa, el componente en X es negativo y el componente en Y es positivo. Donde el componente en Y es positivo y el componente en X es negativo en el segundo cuadrante, ¿verdad? En el segundo cuadrante el componente en Y es positivo y el de las X es negativo, por lo tanto ese ángulo aquí debe de quedar, ¿verdad? Entonces fíjense bien
que al hacer esta operación en la calculadora, ¿verdad? Esta sí la voy a hacer. Esta sí la voy a hacer. Permítanme visualizar la calculadora aquí, creo que se ve bien. Entonces esta sí la voy a hacer inversa tangente, ¿verdad? De 1 entre negativo 2 y cierro el paréntesis, ¿verdad? 1 entre negativo y cierro el paréntesis igual. Miren, el resultado es negativo 26.6 a 3 cifras significativas. Tengo aproximado 27. Negativo, ¿verdad? Negativo, es decir, acuérdense que los negativos es que a partir, ¿verdad? En sentido horario, es decir, de aquí para acá hasta los 26. Pero resulta que yo sé que este debe de quedar en el, ¿verdad? En el primer cuadrante. Entonces, si este negativo 26 me da aquí, entonces, por decir así, lo extiendo, ¿verdad? Y allá correspondería, ¿verdad? El ángulo de teta que en realidad nos corresponde, ¿verdad? Nos toca. Ok, entonces este negativo 27 no es el ángulo de teta. Lo escribo ahí para que miren de dónde, cómo llegamos, ¿verdad? Al real, al 153. Restándoselo a 180 el ángulo, ¿verdad? O sumándole a 180 ese ángulo negativo. En el inciso D tenemos que nos dan los dos componentes negativos. Eso solo sucede en el tercer cuadrante. En ese tercer cuadrante las X, es decir, los cosenos son negativos, y las Y, es decir, los senos son negativos. Entonces el componente en X negativo y el componente en Y también, ese ángulo va a estar en el tercer cuadrante. Entonces si nosotros hacemos esa misma operación, nos va a tirar positivo 27 la calculadora. La calculadora nos lo va a tirar positivo 27. ¿Verdad? Porque menos entre menos es más, ¿verdad? Entonces miren, pueden ver que ahí está planteado arco tangente de -1 entre -2. Igual, y me lo tira, ¿verdad? 26.6, es decir, aproximado 27. Pero yo sé que estos datos que me dan, los dos son negativos. Yo sé que forzosamente tiene que quedar en el, ¿verdad? Me tiene que quedar en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, como este 27 nos dio positivo, más o menos sería como aquí. Entonces, como les digo, solo se proyecta, ¿verdad? O se le suma 180, ¿verdad? ¿Verdad? Solo se proyecta que traspase del origen o se le suma 180 grados y problema resuelto. Vamos al 1.37. Tenemos que el primer vector es de 725 newton hacia adelante, es decir, en sentido horizontal, ¿verdad? Hacia el este en sentido positivo. Por lo tanto, al ser totalmente sobre el eje X, su componente en X es 725 newton y su componente en Y es 0 newton. El otro vector, que es 513, ¿verdad? Newton, su componente en X sería 513 por el coseno de 32.4 grados, que es 433 newton. Y su componente en Y sería 513 newton por el seno de 32 grados, que es igual a 275 newton. ¿Cuál será la magnitud de la resultante? ¿Verdad? Es el cuadrado de la suma de los componentes en X más el cuadrado de la suma de los componentes en Y, raíz cuadrada de todo eso, ¿verdad? Entonces aquí sabemos los componentes en X, uno es 725 y el otro es 433. Si sumamos 725 más 433, eso es 1158. Aquí lo tenemos, 1158 newton al cuadrado. Y si sumamos los componentes en Y, aquí este componente en Y es 0 newton y este otro es 275 newton, ¿verdad? Entonces nos queda solamente 275 newton. Al operar raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 1158 y 275, ¿verdad? Nos da un módulo, ¿verdad? Nos da una magnitud de 1190 newton. La resultante sería una fuerza de 1190 newton. ¿Cuál será su, ¿verdad? Su ángulo? Entonces aquí está su componente en Y, que es el segundo, y su componente en X, que es el primero. Pero aquí está el vector en forma rectangular, coordenadas rectangulares, y luego sabemos que este es igual al arco tangente del componente en Y sobre el componente en X. Entonces el arco tangente de 725 sobre 1158 es 13.36. Aquí lo vamos a probar. Tangente inversa de 725. Ambos son positivos, entonces
van a estar en el primer cuadrante, ¿verdad? 725 entre 1158. 1158, ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos que el ángulo es, ¿verdad? Perdón, es que no es 725, es 275. 275. Entonces eso es igual a, aquí está, 13.4 grados a dos cifras, ¿verdad? A tres cifras significativas, sería 13.4 grados o solo 13 grados o como usted quiera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya esa magnitud y con esto terminamos estos primeros ejercicios. Vamos a hacer lógicamente otra serie de unos 6 ejercicios más para terminar con esta parte de vectores y ahí entraríamos siempre en este capítulo 1 del texto, en la parte de los vectores unitarios, ¿verdad? No olvide que si usted practica, es la única forma que usted practique, pero seguro que aprueba sus asignaturas, matemáticas y física y cualquier otra, ¿verdad? Cualquier otra clase práctica. Muchísimas gracias por su atención. No olvide suscribirse a mi canal, no olvide darle like, ¿verdad? No olvide comentar, no olvide activar la campanita, no olvide compartir. Muchísimo gusto, que Dios le bendiga, con permiso.